presentar es sobre la criptografía, el origen y su historia, parte de su historia. Como primer punto veremos la definición sobre la criptografía, que nos dice que la criptografía es la ciencia de la seguridad de la información, aunque muchas veces ha sido descrita como el arte o la ciencia de la escritura secreta. Por medio de ella se puede almacenar o transmitir información en una forma tal que permite ser revelada únicamente a aquellos que deben verla. La palabra viene del griego criptos, que significa oculto. En el siguiente punto nos dice la relación que tiene la criptografía con otras áreas. Entonces dice que la criptografía está relacionada con la criptoanálisis, que es la práctica de violar los intentos de esconder información, y es parte de la criptología, donde se incluye la criptografía y el criptoanálisis. El origen de la criptografía data desde el año 2000 a.C. con los egipcios y sus jeroglíficos. El primer indicio de criptografía moderna fue usada por Julio César hace 100 años antes de Cristo, desde los 100 años antes de Cristo a los 44 antes de Cristo, quien no confiaba en sus mensajeros cuando se comunicaban con los gobernadores y oficiales. Por esta razón, Julio César creó un sistema donde los caracteres están reemplazados por el tercer carácter del siguiente alfabeto romano. Uno de los personajes importantes de la criptografía es Gabriel de la Binde, que hizo la criptografía una ciencia más formal cuando publicó su primer manual sobre criptografía en 1379. Samuel Morse, el código Morse, desarrollado en 1832, aunque no es propiamente un código como los otros, es una forma de descifrar las letras del alfabeto dentro de sonidos largos y cortos. ¿Cómo funciona? Una rama de la criptografía es la criptografía, que se ocupa del cifrado de mensajes. Esta se basa en que el emisor emite un mensaje en claro que es tratado mediante un cifrador con la ayuda de una clave para crear un texto cifrado. Este texto cifrado por medio de la comunicación llega al descifrador, que convierte el texto cifrado apoyándose en otra clave para obtener texto en claro original. El primer texto escrito data de hace más de 6.000 años. El arte cifrado ha existido desde hace cerca de 3.000 años. Esto nos dice que ya la criptografía existía desde antes, solo que no se le nombraba así, sino que era el hecho de cifrar la información en un lenguaje propio, el que era muy diferente al de los demás. En 1900 a.C., en el antiguo Egipto se usaron símbolos que no eran los normales, o sea, no era fácil de reconocerlos o de asignarles un significado en sí. En 1500 los fenicios diseñaron un alfabeto, esto para diferenciarse de los alfabetos que ya están en esa época y ser diferente. En 1000 a.C. usaron otros símbolos distintos a los normales en el antiguo Mesopotamia. Cada quien fue creando sus diferentes símbolos, esto creando una diferencia del lenguaje o de la información que se manejaba entre ellos. Del 500 a 1400 después de Cristo, en la edad oscura de la criptografía se inicia en Europa. Esto se debe a que durante este periodo es considerada como magia negra y se pierde gran parte del conocimiento que se tenía hasta la época, debido a que se utilizaban diferentes lenguajes. Pues se pensaba que esto era una magia negra por el hecho de que venían mensajes ocultos dentro de la información. El Papa Clemente VII ha escapado de Aviñón y ha ordenado diseñar un nuevo código para cifrar sus mensajes. Esto fue en 1379 y este código consiste en una combinación de sustituciones de letras individuales y palabras codificadas. Debido a la sencillez de este código, se
llegó a utilizar durante los próximos 450 años, sobre todo los círculos diplomáticos. En el año 1577, el brillante criminalista van Marnix cambia el rumbo de la historia europea al descifrar una carta española en donde se explicaban los planes para conquistar Inglaterra enviando tropas desde los Países Bajos. En el siglo XVII comienza la era de las cámaras negras. La mayoría de los gobiernos ponen departamentos en las profesiones que se encargan de romper los cifrados a los que tienen acceso. En 1921, el californiano Edward Everett construye la primera máquina de cifrado basada en el principio de rotores. En el año de 1941 se descifran mensajes con los que se comunicaban los japoneses, en donde se hablaba del inminente ataque de Pearl Harbor. Esto es debido a la labor de un equipo dirigido por William Frederick Friedman, que rompió la máquina japonesa Purple. Y así finalizaron los acontecimientos más importantes sobre la criptografía a través del tiempo. Muchas gracias por su atención y esto sería por nuestra parte.